Antes que nada, agradecerles a todos por estar acá en el auditorio. En segundo lugar, a Juan Carlos y a Gustavo por hacer este esfuerzo de traer gente de Latinoamérica, invitados, a conversar con ustedes. Creo que es un esfuerzo enorme, que yo que estoy en la facultad pública también sé lo que significa esto de traer gente, de que venga, de conseguir el dinero para que estén, y me parece que es una labor que está buenísima. Por otro lado, agradecer que haya un montón de estudiantes por ahí sentados, porque en estas instancias donde el acercamiento también, además de ser con el equipo docentes, con estudiantes, es una relación diferente a cuando damos alguna conferencia en bienales, donde todos somos como pares, ¿no? Me parece que está bueno cuando venimos a las facultades a dar algunas charlas de lo que hacemos. Bueno, como decía Juan Carlos, mi estudio es con mi hermano Martín. Somos socios desde el año 95, pero en el 99 formamos el estudio. Antes trabajábamos presentándonos a concursos y otras cosas. Vamos a ver si le mocamos. Bueno, como sabrán, vengo de Montevideo. Esto es mi ciudad, vinculada al río, obviamente. Creo que Montevideo lo que nos ha dado a nosotros en cierta medida es un carácter con el horizonte y con esa mirada lejana. Me pasa cuando viajamos de que necesitamos ese borde infinito que nos acostumbramos a mirar y que de alguna forma creo que nos caracteriza como personas, ¿no? O sea, esta relación tan cercana con este borde. En Montevideo tengo el estudio y la facultad bastante cerca, mi casa también. Y esta foto siempre la termino poniendo porque es como desde donde surge la obra nuestra y de donde surge lo que hacemos. O sea, este par tiene una simultaneidad desde mi formación como estudiante, docente y arquitecto. Todas las cosas fueron en simultáneo, se fueron dando de a poco y me cuesta como desarmar el par, mi obra desvinculada de la facultad. Creo que la facultad nos da una formación constante, nos la sigue dando. Nosotros como docentes estamos en constante funcionamiento con ustedes los estudiantes, construyendo nuevas formas de pensar, aparecen nuevas temáticas, nosotros tenemos que ponernos a tiro con lo que pasa en el mundo, inducirlos a que ustedes estén atentos a lo que pasa y de alguna forma estamos siempre activos, ¿no? Entonces la facultad en cierta medida nos brinda como un entrenamiento instantáneo todo el tiempo, con lo cual soy muy agradecido de estar en la facultad. Este es el taller Sheps. Opa, este es Gustavo, que ahora se jubiló y dejó la cátedra. Pero fueron desde el año 93, estoy en facultad yo dando clases, entrando como colaborador estudiante. Entonces, hace mucho tiempo que estoy en facultad, hace mucho tiempo que estoy en este ámbito que tanto queremos de nuestra facultad. Y este es mi estudio, con un montón de gente que pasa, ahora somos 4, es un estudio que se agranda y se achica dependiendo de la demanda de trabajo que haya. Siempre estamos con ex alumnos o compañeros de taller que trabajamos en concursos y después nos quedamos trabajando y formamos equipo, cambiando todo el tiempo de gente que crece y se va, que forma sus propios estudios. Es muy lindo ver ese movimiento de chiquilines que arrancaron con nosotros y ahora tienen su propio estudio y empiezan como a moverse en su actividad profesional. Y el estudio también es un lugar lindo de laburar, ¿no? Esto de que entra y sale gente nueva todo el tiempo y que vamos creciendo juntos también está bueno. Toda esta gente que ven no existe más, ¿no? O sea, todas estas juntadas son en un hotel que éramos un montón y ahora somos menos. O sea, esto constantemente en movimiento. Todos son alumnos de facultad. Y en el estudio tenemos como una pata que es muy fuerte, que es la de los concursos. Nosotros empezamos a trabajar gracias a un concurso que ganamos. Entonces ahí arrancó como nuestra labor como estudio. En algún momento tuvimos algunos encargos privados, pero muy chiquitos cuando uno arranca. Pero empezamos a presentarnos a los concursos y eso en algún momento abrió como una brecha de laburo y de empezar a movernos. Y el concurso vinculado a la facultad se ha transformado en una forma de proyectar, de estar también haciendo arquitectura. A veces ganando, a veces no. La mayoría no, ¿no? A veces ganás. Pero es como una cosa que está buenísima. Me parece que nos forma como arquitectos en esta relación con el proyecto constante, donde la relación con el cliente no existe. Entonces uno de alguna forma empieza a pensar qué es lo que piensa de la arquitectura. Hay una relación entre lo que hacemos y lo que podemos mostrar que también tiene como un grado de libertad mayor. Y además creo que lo lindo de los concursos es esta capacidad que tenemos como de comunicar, ¿no? O sea, lo mismo que nos pasa en la docencia, de intentar que el estudiante
comunique sus proyectos a través de sus dibujos, de su forma de expresarse. Nosotros en cierta medida lo estamos haciendo constantemente cuando estamos de concurso. Y la charlita está armada como por algunos paquetes de tamaños y de escalas de obras, que son 4 o 5 momentos, que les voy a mostrar un poco lo que ha sido la obra del estudio. Estos primeros proyectos son esta primera escala pequeña que tuvimos como encargos privados, que son proyectos de muy pequeña escala, de 300, 400 metros. Este es el concurso del Parador del Salto del Penitente en el 2002. Este es un proyecto que ganamos. Este fue el primer proyecto en el paisaje. Un concurso que habíamos ganado nosotros antes, en el 99-98, fue el Centro de Farmacias, que era una rehabilitación. Pero esta era nuestra primera obra en un paisaje natural. Y era un desafío en tanto concurso y después en tanto obra, porque este es el paisaje serrano, o sea, nuestras sierras, máxima altura, 513 metros de alto, ¿no? Uruguay tiene una altura muy bajita, ¿no? Nuestro territorio suavemente ondulado, lo hemos aprendido en la escuela, lo tenemos grabado a fuego, ¿no? Nuestra geografía suavemente ondulada. Y en este paisaje serrano, muy característico de una parte del Uruguay, de la zona de lo que es La Valleja, teníamos que colocar un parador de sierra en un lugar que tenía una caída, un salto de agua, que era el atractivo que de alguna forma convocaba a que la gente fuera para ahí. Es un lugar que no tenía ningún equipamiento, era un terreno bastante grande que no tenía una localización específica y parte del concurso era definir dónde nos colocábamos. En cierta medida este es el salto, el arroyo que provoca el salto de agua, y más o menos toda esta área era el terreno. Nosotros decidíamos colocarnos por ahí, cerca del salto de agua, en una especie como de plataforma plana que tenía el terreno. O sea, por acá se armaba una posibilidad de calzar una pieza, el camino está llegando por acá y terminaba en este parador de baños que daba de alguna manera final al acceso y llegada al lugar. Y esta era la escalera existente de bajada al salto del penitente. Este era como un dato, ¿no? O sea, este era un punto de ingreso a este paisaje. Nosotros nos poníamos acá, balconeando a este lugar. Y en estas decisiones de cómo actuar en el paisaje, lo que teníamos claro era que teníamos que ser parte de él, pero de alguna manera nuestra arquitectura formaría un objeto particular, abstracto, de características concretas de construcción humana en un paisaje natural. Y el desafío en su momento era construir una nueva plataforma participando de este paisaje. El proyecto es una plataforma del parador y el límite de acceso que de alguna forma armaba ese pabellón de baños guardado de materiales para un camping de sierra que se tenía planificado armar para allá. Y este es el parador, que se acomoda entre las piezas de la topografía rocosa que tenía esto. Obviamente el desafío de este proyecto fue construir este parador en el aire. El momento más divertido y más jugado fue cómo hacer la primer losa. Después que teníamos la primer losa, el proyecto obviamente caminaba solito, pero hubo que armar un sistema de andamios para empezar a tirar los hilos para armar ese predio que no existía. El proyecto labura con una tectónica del hormigón visto como material casi que único, que es el que construye el proyecto en términos compositivos, y después aparecían una serie de elementos y complementos de maderas con sus herramientas que terminaban por cerrar el proyecto. Este proyecto es del año 2002, plena crisis del Uruguay, era un presupuesto que teníamos $100.000 y con el cambio de moneda quedó en 60, o sea que el proyecto podía quedar por la mitad. Entonces lo que intentamos fue proteger la estructura de hormigón, entendiendo de que si el hormigón se terminaba, el proyecto ya quedaba medianamente terminado. Se bajaron costos obviamente en secciones de madera, ¿no? Pero el hormigón fue como lo que queríamos que de alguna forma construyera el proyecto. Y esa pieza queda ahí, ¿no? Ubicada en este lugar, enfrente a la caída, construyendo un espacio ahí.
Lo que es interesante de esta geometría abstracta, más concreta en relación a este paisaje más rústico, que labura también con estos materiales rústicos como es el hormigón, que también puede llegar a envejecer igual que la roca, ¿no? Se va a llenar de musgo, se va a ensuciar. De alguna manera hay como un relato de esta conversación entre el objeto y el paisaje. El proyecto se ingresa por arriba, por la terraza, se avanza 20 metros sobre lo que es esta especie como de mini acantilado, se baja lo que es el parador propiamente dicho, que tiene un espacio de parador y un espacio de sombra. Lo que no tiene esta zona es sombra, porque no hay árboles. Entonces el proyecto en cierta medida se transformaba en un espacio de recibida de los paseantes que llegaban al lugar. En el 2005, más o menos unos años después, surge la Casa Buceo, es un proyecto para la casa de mi hermano. Él se hizo toda la plata con el parador y él construyó. Y más o menos esto es en Buceo, en Montevideo, una zona cerca de un puertito, que es este que le da el nombre al puerto Buceo. Maneja algunas lógicas de lo que ya habíamos investigado en el proyecto del Salto del Penitente. Es un terreno angosto de 7 metros de ancho, que tiene mitad espacio libre y mitad casa. Se abre completamente hacia el norte. El proyecto de alguna forma define dos bandas, una que es casa y otra que no, una que es espacio verde y otra que no, y organiza en torno a la fachada sur una casa que se abre al norte, una planta muy sencilla, que lo que de alguna forma hace es operar también con el hormigón como material constructivo y que define la estrategia de proyecto, que organiza las zonas principales y una terraza que vuela sobre el espacio verde y que construye un espacio de guardado de auto y una expansión del dormitorio principal. Digo que tiene muchas de las cosas del parador del penitente porque de alguna forma reconocemos ciertas geometrías y hasta formatos de alguna forma incorporar el espacio, ¿no? El espacio lleno y el espacio vacío. Acá hubo como un gusto, obviamente, por ser nosotros los clientes, de colgar la casa por encima del muro, ¿no? Que este objeto quedara flotando sobre la vereda. Obviamente el ingeniero nos decía pongan 2 pilarcitos y resolvemos un montón de problemas, pero son esos momentos en que uno tiene como esas posibilidades de probar ciertas oportunidades proyectuales. Por ahí se ven, ¿no? los tensores que se meten para dentro de la casa para colgar esa pieza. De vuelta, ¿no? Es lo de las materialidades, el hormigón como material definidor de toda la estrategia, y después la colocación de paramentos más sencillos, de obras bastante seca, ¿no? con poca obra, con poca mano de obra. Mi sobrina. Este es el pabellón Pueblo Bolívar, ese que por ahí decía Juan Carlos que había tenido unas menciones afuera. Está bueno eso también, cuando le pasó esto, en esta época nosotros habíamos dejado de ganar concursos y ahí se te viene el alma como al piso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando que no pegas una? Y cuando pasó que las obras que no estaban por concurso empezaban como a verse afuera, era como un lindo mimo para, ¿no? Como para uno de poder decir, la obra de arquitectura que uno construye también puede ser valorada afuera. Y este pabellón tiene una historia particular muy cómica. Chávez fue a Uruguay en un momento, se enteró de que había un pueblo que se llamaba Pueblo Bolívar y decide hacer un pabellón en un pueblito que tenía 100 habitantes. Pero bueno, gestión de la embajada y tal, organizaba una especie de programa entre centro, no cultural, era como un pabellón cívico donde podía la gente casarse, hacer un cumpleaños, un bautismo, una asamblea. Y había una preexistencia que era esta cancha de fútbol que querían que formara parte de la liga del departamento. Entonces la cancha era un dato y lo que quedaba libre era este espacio. Entonces el edificio de alguna manera se abre hacia la cancha, aunque no es la mejor orientación, y se abre hacia el barrio que estaba por detrás. Esta pieza es un esquema sencillo de 2 láminas de hormigón, una que es piso y otra que es techo, y entre medio de todo esto pasaba el edificio. Estos pequeños ojitos de cangrejo que suben para arriba son lucernarios o ventilaciones de los locales que hay por debajo. Preexistencia de la cancha, la ubicación del pabellón, las 2 zonas que armábamos y esta especie de plaza cívica vinculada a la cancha y un programa que se perfora para relacionarse con la calle que está del otro lado, para que la pieza esa, que era bastante
opaca tuviera una relación con el otro lado. Entonces aparece, las definiciones son programáticas, cada parte es una pieza de programa y entre medio de ellas hay un atravesamiento que se relaciona con el otro lado. Salón de usos múltiples, baños, policlínico. Acá querían poner una policlínica que de alguna forma una vez por semana hubiera un médico que atendiera el pueblo y unos vestuarios que de alguna forma trabajaban con la cancha preexistente y un sector de juego de niños. Estas son las imágenes que hablan del programa y de los agujeros. Acá el tema de la materialidad también fue un tema, que era que en este pueblito seguramente cuando la primera inversión venezolana pusiera este edificio en el lugar, al otro día ya no la tenía más. Entonces el mantenimiento de este edificio formaba parte como de las premisas del proyecto. Entonces obviamente el hormigón como material que envejece noblemente, el ladrillo como otro material que podríamos incorporar, aparecía cómo proteger los sistemas de las ventanas. O sea, una pelota, cualquier cosa podía romperla. Entonces hay un sistema como de rejas que están hechas con lapacho, madera dura, que también podría llegar a envejecer. Entonces el edificio en cierta medida estaba pronto como para que el tiempo le pasara por arriba. Y esto pasó 7 años después. Estas son fotos 7 años después de la obra, que tuvimos que sacar para uno de estos eventos que el pabellón se iba. Y fue lindo ir de vuelta a este edificio y encontrarlo como en esta situación, donde todos sus materiales estaban como súper bien. Manejo de texturas del ladrillo, ¿no? Las maderas que andaban en su lugar, la piecita blanca que hablaba del espacio de la policlínica, la galería esta que yo digo que da como la orientación rara porque da como medio para el sur, pero es el lugar por donde todo el edificio se comunica porque el norte está para el otro lado. Estos son estos poros, ¿no? Del edificio que se permite atravesar. Esta es otra también de los proyectos de pequeña escala. La Casa de Bloques es un proyecto en La Pedrera, que es un balneario a 230 kilómetros de Montevideo. También es una casa para mi hermano, ¿no? Aquel se hace una casa, compró un terrenito y con el tiempo hacemos este proyecto de la casita afuera. Como era un proyecto que teníamos un control a distancia y una dirección de obra un poco baja, parecía que la decisión de encontrar un material que permitiera una fácil construcción parecía acertado como premisa de proyecto en este caso. El material es el bloque de hormigón vibrado de 20 por 40 y algunos tipos de 20 por 20 huecos que nos permitía tener y manejar algunas texturas. Pero la historia de la casa es construir con una misma piel un proyecto que organiza lo que pasa adentro. El proyecto de nuevo es una planta muy sencilla que habla de dormitorios, baños, cocina, estar comedor y en la zona de fuegos adentro y afuera y un espacio de expansión hacia el exterior donde las texturas del propio bloque construyen un filtro de la vivienda con el adentro. Esta es la abstracción de la casa, cómo jugar con esta textura de vuelta, ¿no? Esto de poder hacer un proyecto abstracto, geométrico, que habla como de otras cosas o habla de nuestras cosas, cómo se vincula con el paisaje de un bosque de pinos, de un bosque de eucaliptus, en donde estaba la casa. Este es el proyecto terminado, el bloque pintado de blanco. Poco misterio en cómo se construía la casa, pero había como un manejo y una manipulación de la textura, del hueco, de lograr de que lo que es ventana y es reja calaba la misma pieza monomatérica del bloque blanco. Entonces, este espacio de adelante, que es el espacio donde se está siempre, queda protegido de la afuera, genera una bruma media interesante de lo que se ve y lo que no se ve, de la relación con la calle. Estos bloques que se utilizan para donde están las ventanas usar como reja, entonces hay como una decisión material que termina construyendo la totalidad del proyecto. Que en ese sentido, los proyectos
creo que todos los proyectos, pero lo digo por los nuestros porque me gusta mirarlo de ese lado, terminan siendo síntesis de muchas cosas. El proyecto es síntesis de un programa, que es un dato de proyecto, pero también es síntesis de un lugar. O sea, de qué forma el proyecto termina como agarrando un montón de información, las mete en un embudo y saca un proyecto de arquitectura, que tuvo en cuenta un montón de cosas, ¿no? Cómo nos posicionábamos en el terreno, qué materialidades usábamos, cómo era el pedido programático, y eso termina construyendo un proyecto de arquitectura, que de alguna forma construye esa demanda para construir el propio edificio. Interiores muy sencillos, con una losa de hormigón y el bloque también participando de la interioridad. Este es un paquetito de 3 proyectos que hablan del trabajo con las preexistencias. Este fue el primer concurso que construimos en el año 99, el concurso del 98. O sea, esta fue nuestra primera obra ganada. Y acá hay un paquetito de 3 obras que se meten con el patrimonio, que a veces es patrimonio, a veces solamente es preexistencia. Pero es como un lugar del trabajo del estudio, me parece que de los proyectos de arquitectura, que es negociar con un invitado que nos recibe y cómo el proyecto negocia con una preexistencia y de qué forma la cabeza nuestra como arquitectos o como proyectistas empieza a investigar en el dato que viene dado cómo laburar adentro. O sea, qué capacidad tenemos como arquitectos de leer la espacialidad para imaginarnos futuros posibles. Creo que es un desafío interesantísimo el del trabajo con las preexistencias, porque en cierta medida nosotros tenemos una espacialidad que está y tenemos que de alguna forma imaginarnos qué es lo que puede entrar, de qué forma intervenir, de qué forma negociar con un proyecto contemporáneo en un edificio viejo, antiguo, que tiene una realidad, que tiene una tectónica, que tiene una imagen, y nosotros tenemos que ingresar a laburar ahí adentro. Estas son fotos del año 98, cámaras pésimas, ¿no? Pero este era como el edificio en un estado bastante malo, con algunas piezas, en el caso de la escalera de mármol, súper imponente en el espacio central de la casa, que era como quizás el personaje más importante de lo que quedaba de esta casa. Y acá adentro había que meter un programa de un centro de farmacias, que eran unas salas de conferencias, unos laboratorios, unas oficinas de gestión, directorio, esas cosas, y una cantina, y un salón de fiestas. La particularidad que tenía este terreno, que tenía un desnivel entre una calle y otra, uno ingresaba por la planta alta, el plano noble, y bajaba a una planta que se vinculaba con una salida hacia el lado de la Rambla de Montevideo. Entonces, en esto de encontrar las oportunidades que el proyecto nos daba, de cómo ubicar el programa y cómo alterar lo menos posible, y también pensar de qué forma entrábamos a trabajar adentro del proyecto. En este corte lo que de alguna forma se muestra es, acá hay un sistema del amarillo de salas de conferencias que espacialmente construyen una entidad espacial, y después una ubicación en locales que la preexistencia ya tenía, de ubicar las áreas programáticas del salón principal, de los eventos y las asambleas, y una zona de oficinas. Y este es un espacio como blando, donde está la cafetería y las conexiones verticales entre el arriba y el abajo. Pero estas eran como las premisas del proyecto. O sea, de qué forma, con una jugada que se planteaba como con 4 elementos, ingresar sutilmente adentro de este proyecto. Nos parece que está bueno esto de encontrar la forma más sutil de meternos a trabajar adentro de una preexistencia. La menor cantidad de daño, elegir dónde nos metemos y dónde no, y además de qué forma empezamos a emitir adentro de este edificio. El proyecto organiza programáticamente estas áreas que les contaba, el paquete amarillo que va a hablar de esta continuidad de los 2 niveles de estas salas de conferencias. Estas son áreas administrativas, cantina y oficinas. Y en esta preexistencia, en esto de ir encontrando los paquetes programáticos para incorporar lo que se necesitaba, estos son renders de esa época. Me gustaba siempre ponerlos porque está buenísimo ver lo que hacemos ahora y lo que hacíamos cuando teníamos estas máquinas. Y esta es una casa que tiene, esta era una casa protegida, tenía un grado 4 de protección, que no es el más alto, pero es de los más altos. Entonces había que intervenir con mucho cuidado, tiene mucha decoración, es una casa como muy expresiva. Entonces, de vuelta en esto que les contaba, cómo entrábamos a laburar adentro de esta casa.
La paleta de materiales es muy neta o muy clara, o sea, había como estos paneles de madera por un lado y estructuras metálicas de herrería para las ventanas. Esta es la pieza de doble nivel que se incorpora, que ingresa como una pieza nueva dentro del espacio. Lo que termina siendo interesante es cómo las ideas que en algún momento planteábamos en esquemas terminaban siendo los que definían en la nueva espacialidad de cómo nos movíamos adentro de esta casa. O sea, en la casa nos movemos en vertical y nos movemos longitudinalmente en relación a esta pared e ingresamos el sistema vertical que abastece ese mundo de pequeñas oficinas del otro lado, que es este mundo de la cantina ahí abajo y las oficinas por ahí. Y esta pieza, ¿no?, como de herrería muy delicada que organiza y divide lo que son las oficinas de un lado y del otro, pero intentando lograr estas transparencias. O sea, lo que en su momento era una casa de patios con habitaciones estancas, uno a uno, puerta a puerta, lográbamos tener una espacialidad mucho mayor y mucho más líquida, ¿no? O sea, el espacio de alguna forma empezaba a discurrir por todo el edificio preexistente. En el 2004, a partir de este proyecto, surge esta oportunidad de hacer una recuperación de la cáscara de un edificio en la Ciudad Vieja y de la recuperación de la planta baja para una sala de exposiciones. Esta es la plaza matriz y el edificio estaba por ahí. Este era el estado en el que estaba la vivienda, que era del Banco Central de Montevideo, del Banco Central de Uruguay, que la tenía en desuso. Estaba súper deteriorada y estaba entrando mucha agua, con lo cual hubo un trabajo de recuperación de lo que eran las membranas y las pieles y la azotea para evitar la caída del agua, y acá abajo se hacía la operación de la sala del espacio Figari. Esto era en el estado en el que estaba, o sea, una pieza muy oscura, muy de local comercial, y esta era la preexistencia del edificio. Un ingreso a las plantas altas y unos locales comerciales que tenían una pared, y acá había una apertura. La operación es súper sencilla, teníamos poco tiempo también para hacerlo, entonces había una demolición del muro, una unificación del espacio de exposición, y entender de que esta pieza de la caja de escaleras se transformaba en un personaje adentro de este paisaje interior, y que aquella secuencia de dos patios y unos locales de servicio, o sea, de servicio que eran baños o cocinas, no tenían ningún interés, intentar colocar por detrás una nueva fachada interior. O sea, el espacio este que abríamos hacia la calle terminaba en una nueva fachada interior. Entonces, con estas tres pequeñas jugadas intentábamos hacer esa operación de revitalización del espacio interior. O sea, la pieza esta se transforma en un objeto capaz de ser tomado por las exposiciones, señaléctica de lo que pasara ahí adentro, y la fachada del fondo también se transformaba en una pieza de paisaje interior. Esto es lo que logramos abriendo esta planta baja hacia afuera, intentando de que todo ese espacio participara del espacio exterior y que la gente participara del evento galería. Incorporábamos el tema de la herrería blanca en ese cambio como de lo que teníamos antes, que era como una fachada mucho más apagada. Nos parecía que la incorporación del blanco daba luminosidad e ingresaba también hacia adentro. Termina quedando recuperada arriba. Acá no hicimos más nada que recuperar ventanas y membranas de piel y azoteas. Y acá era una recuperación de piso. Este piso es el que estaba, lo único que hicimos fue pulirlo y volverlo a lustrar. Es un cambio increíble lo que logra estas maderas nobles. Y la incorporación de estos nuevos personajes adentro del espacio. Este baño es un doble piel de sistema de vidrios opacados al ácido, que lo que dan es como una especie como de espacio brumoso, pero que no le sacaban transparencia a la pieza. O sea, el hecho de que acá hubiera baños, entendíamos que debería formar parte de esta nueva pieza. Entonces ahí hay como un tironear de una idea para que la pieza quede ligera y suave adentro del espacio, aunque tenga baños por detrás. Esas son como las decisiones nuestras como proyectistas de tensionar lo más que podamos para que las cosas sucedan como nosotros queremos. En el 2012 tenemos esta otra oportunidad de trabajar con una preexistencia. Esto es un banco que cierra y que una empresa de logística naviera compra el edificio entero.
Lo compra entero, pero con escritorios, con oficinas, todo como estaba. Entonces hay una especie como de llamado a 4 o 5 estudios de que hiciéramos una propuesta de su nueva fachada, de su nueva imagen de edificio. Y este era el banco que compraban, el Crédit Agricole. Compraban todo como estaba, funcionando. Y nosotros entendimos de que esta pieza que trabaja en la ciudad vieja en relación a otros edificios, que construye ciudad, más allá de que no era un edificio espectacular, tenía una dignidad increíble. Manejaba lógicas de proporciones y de pieza como bien puesta en el lugar. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer fue no darlo vuelta. Hubo mucha gente que lo terminó forrando, ¿no? El efecto Hunter Douglas, que se encarga como de darle modernidad a las cosas, pero que de alguna forma termina opacando a algunas otras. Nos parecía que el edificio tenía capacidad de poder seguir siendo lo mismo. Este edificio tenía un acceso en la esquina, que es este de acá. Este es el acceso que tenía esta pieza. Nosotros lo que queríamos hacer era, vinculados a esta calle, amplificar el ingreso por ese lado, o sea, ampliar la boca de entrada, cambiar el acceso del lugar. Esto nos permitía iluminar toda la planta baja de la bóveda, que es donde estaba la bóveda del banco, que iba a ser utilizada para atención al público, lograr meter la mayor cantidad de luz. Y teníamos que hacer como 2 operaciones. Una, que era coronar al edificio con la nueva marca, y la otra era cortarlo a lo Caixa Forum de Herzog y de Meuron, pero logrando dejar el edificio levantado, manteniendo la lógica de basamento. O sea, este basamento que el proyecto tenía, que del otro lado sigue igual, mantenerlo como tal, cambiando la materialidad. Entonces, esta es nuestra propuesta de edificio marca en la ciudad vieja, que seguía manejando la lógica del edificio potente, pesado, que laburaba igual que siempre, pero que tenía algunas pequeñas alteraciones que lo colocaban en otro lugar. Esta es la planta baja en la que nosotros trabajamos, las otras quedaron como estaban, y la obra fue hecha con el edificio lleno de gente, que eso fue como una complicación. Hubo que trabajar en la planta baja, cortando muro con la gente adentro. Y nosotros teníamos que operar, nosotros laburábamos hasta la subida a la escalera y acá en planta baja, que era esta incorporación como de nueva espacialidad. Esta es la bóveda del banco y nosotros metíamos la mayor cantidad de luz para adentro. El proyecto está acá. Este es el proyecto que termina siendo la posibilidad de que todo lo otro pase, pero termina pasando por un detalle constructivo que nos permite sostener un muro de carga que llegaba a piso a este muro de ciclopio, 75 centímetros de ancho, que debía bajar y apoyar nuevamente. Esto nos hizo hacer un par de pilares metálicos que de alguna forma centraban la carga de vuelta. En algún momento nos imaginábamos que era uno solo, pero no daba. Con uno lograba como una torsión bastante fuerte, con lo cual se construyó este par de pilares, que termina siendo un dato que viene del cálculo, que hay que hacer una revisión de una idea, que termina siendo mucho mejor, porque construye un espesor. O sea, este muro de 75 ahora termina quedando en esta secuencia de pilares dobles, construye como esa espacialidad que antes estaba. Y lo que hablaba de seguir manteniendo el basamento, el vidrio se coloca al ras en la misma línea de las piedras que construían el edificio para mantener esa linealidad que tenía el edificio. Hay como una lectura, si se quiere, abstracta de lo que es el basamento, cambiarle el material pero dejarlo en la misma cara. Esto se fue haciendo, obviamente, cada 2 pilares se rompía muro y de a poquito se fue calando y poniendo esa estructura metálica que iba a sostener. Y esta decisión es la que arma todo este espacio, ¿no? A mí lo que me gusta de este proyecto es, más allá de que hay una idea de construir una espacialidad interior más profunda, que tiene un diseño y tal, pero el proyecto está acá. O sea, si esto no existiera, el proyecto podría estar bien, pero digo, la operación de cortar el muro y de trasladar el muro de carga en este sistema de doble pilares es lo que termina posibilitando y haciendo realidad este proyecto. Que obviamente trae toda esta calle para adentro, ¿no? O sea, la relación espacial de esta planta baja con la calle no tiene nada que ver con lo que había, obviamente. Pero me parece que en estas pequeñas jugadas como con mucho músculo es donde están como para mí la intensidad de los proyectos, lograr que estas cosas pasen.
Y estas capas sucesivas de espacios que van hacia adentro, en esta especie de trabajar con la transparencia, seguía permitiendo que el edificio siguiera metiéndose para atrás. Esta es la imagen del edificio en la ciudad, con esta esquina que se diluye y se da la vuelta, donde acá había una puerta, ahora hay una esquina abierta. Y esta es esa relación de basamento transparente, reflejante, que genera ahí como un juego de reflejos que está, a mí me resulta como divertido, este basamento que cambió pero que sigue estando. Y el edificio tomaba algunas lógicas de la ciudad, se alineaba con este vecino para construir lo que era el edificio cartel, se cambiaron algunas ventanas y no mucho más. Y esta es la apertura hacia la calle principal de la ciudad vieja, que habla de esta zona de bancos. Esta queda sin tocar, que trabaja con la otra calle. Y bueno, estas obras con reactivaciones de edificios, acá son dos casitas, más sobre el 2014 y 2017. Este es el refugio Calera del Rey, es una casa para unos clientes que son hermanos, o sea, es una pareja y la hermana, porque son socios en el negocio de unos locales comerciales que nosotros trabajamos para ellos, que nos piden una casa. Pero los clientes son él y su mujer y la hermana, o sea, el uso era como medio extraño. Con lo cual la pareja pretendía algunas cosas y la hermana otras, y pensar en los amigos que iban a comer un asado, y todo eso formó parte de la construcción del programa. Porque el programa arranca siendo un lugar para ir a comer asados. Esto está a 110 kilómetros de Montevideo, cerca de Piriápolis. Entonces era un lugar para ir a comer, después apareció la posibilidad de poner un dormitorio por si tomaban mucho alcohol, quedarse a dormir. Entonces, pero si ponemos uno, pongamos uno para mí, decía la hermana, así de última nos quedamos más. Y ponemos un baño, no, mejor dos. Entonces la casa, que era una cosa muy chiquita, empezó a ser una verdadera casa. Lo que en algún momento le llamábamos refugio, terminó siendo una casa. Este es el lugar. Lo que es interesante de estas decisiones del vínculo con el sitio, con el paisaje, dónde posicionarnos, dónde ponernos, bueno, eso era un dato dado. O sea, los chiquilines querían que la casa estuviera vinculada a esto. Les parecía que esta roca y este árbol era como el punto en el cual ellos se sentían que la casa tenía que estar cerca de ahí. El terreno viene de allá arriba, bajando, y termina por acá abajo en un arroyito donde ellos iban a plantar almendros. Entonces la casa nace desde este lugar. Entendimos que queríamos vincularnos a las lógicas constructivas de los ranchos de campo, a las bóvedas que vemos habitualmente por estos lugares, metálico, ¿no? O sea, que esto marcara y construyera la sensación como del lugar. El lugar estaba abajo de este techo. Si lográbamos posicionar esta pieza, ya nos parecía que construíamos como el ámbito de la vivienda. Este es el árbol que ellos querían tener como punto de arranque de proyecto. Nosotros nos poníamos por delante de ese lugar, construíamos como una especie de patio por detrás, vinculado a ese sitio, y teníamos las fugas hacia abajo del resto del terreno. Un pedido de los gurises era que tuviéramos muros de piedra del lugar. O sea, ese era un dato. Queremos utilizar muros de piedra. Entonces a nosotros nos parecía que esta pieza de 24 metros de largo podía apoyar en estos dos muros de piedra, en una punta y en la otra, y que la propia, como la rigidez que genera esta curvatura o el techo apoyando en un lado y en el otro fuera lo que construyera ese lugar. Obviamente a 24 metros no hay cómo salvarlos. Hay una estructura de pilares de 7x7 muy ligera que termina construyendo el sistema de apoyos. Pero la sensación era que entre estos dos muros de piedra había un techo. Esta es la estructura de la casa. Están estos dos muros de piedra que contienen la vivienda. El techo de chapa por fuera y madera por dentro. Esta estructura de 7x7 que sostiene la estructura liviana de esto. Y hay unos espacios más privados, el de este lado vinculado a una pieza de dormitorios, el espacio principal de la casa y el espacio principal de la afuera, que es el parrillero, ¿no? Pero la idea de que todo esto es un mismo espacio, que tiene una galería por delante, que hay un lugar donde se cierra con cristal para proteger del clima, y aparece como esta otra pieza que articula con este otro edificio. Todo lo que es negro es piedra, o sea, los dos muros, la roquita de los dormitorios y los baños y la estufa.
y lo que es la cocina y los fuegos, también en piedra. Todo lo otro es una arquitectura más ligera, más liviana. Y acá hay una piscina que tiene abajo de este piso hay un lugar de guardado de herramientas para el trabajo de la tierra. Esta es la nave larga y principal. Acá está el sistema de bañitos con un patio y el fuego y los dormitorios. Y este espacio pasante de la vivienda, que habla del vínculo con este arriba, con este atrás y con este adelante. Estas fueron las imágenes con las cuales nosotros les mostramos lo que queríamos hacer. Obviamente teníamos 3 opciones: techo a 2 aguas, techo plano, techo bóveda, ¿no? El techo plano quedaba como un poco gracioso. El a 2 aguas era una opción más que obvia. Y increíblemente la compañera de Mauro es diseñadora industrial y aguantó la toma con la bóveda, y la verdad que nos quedamos súper contentos porque nos parecía que era una oportunidad de operar con un techo diferente, particular a lo que de alguna forma veíamos por ahí, y construía una espacialidad alucinante. La verdad que nos quedamos como contentísimos de que hubieran elegido esa posibilidad de techo. Obviamente laburamos, ¿no?, para inducir que fueran para ahí, pero podía pasar que no. Entonces acá lo que estamos viendo es esa relación que queríamos pasante de la casa de un lado y del otro, y esta longitudinalidad de la pieza y de la nave. Estas son fotos de Fede Cairoli, un fotógrafo argentino, que sacó de la obra terminada. Lo que me gusta como de la casa es esa relación que tiene entre lo que son los materiales del abajo vinculados al territorio, al paisaje, que hablan como de la misma tectónica de la piedra que fue sacada del medio del campo y con la que se armó los muros estos. El que termina construyendo la casa es el vecino de al lado, que es el que le vende el terreno a este amigo nuestro, que era constructor, y la verdad que fue un fenómeno. Y termina siendo esta pieza de arquitectura en el medio del paisaje, donde la bóveda de techo gris, tranquila, termina formando parte como de estos galpones que nos imaginábamos. Acá estamos viendo esa porosidad que la casa empieza como a sugerir desde el atrás. Este es el patio del fondo con la coronilla y la roca. Y esta es la nave, ¿no? O sea, el ingreso y ya la fuga hacia el paisaje. Y en esa primera imagen del techo que construía el espacio, la casa es este techo. Todo lo otro podría cambiar, pero si tenemos este techo y este paisaje increíble, ya tenemos un lugar alucinante, ¿no? Que en ese sentido muchas veces el territorio en el cual operamos nos da mucha información. Creo que en ese sentido también está bueno como escuchar cómo tenemos que actuar nosotros en estos lugares. Estos son un sistema de lucernarios que iluminan el pequeño garaje que hay acá y de noche se transforman en luminarias para arriba. Una secuencia de la pieza de hormigón que arma las mesadas adentro y afuera, en este intentar de que la pieza se lea como una sola. Esta imagen me gusta mucho porque habla como de este plegado, ¿no?, que va de punta a punta y que apoya en estos 2 puntos, y a 24 metros para atrás está el otro apoyo. Acá una cosa que nos pasó es que nos parecía de que si esta piedra construía este objeto, la piscina no debería seguir tomando parte de esa construcción de un mega basamento que se movía por todos lados. Entonces hicimos como un cambio de que la pieza esta fuera diferente, que trabajara así con la piedra ahogada, pero que incorporara un nuevo material para hablar de otro tipo de programa, y que la piscina se colocara encima como una pieza blanca de agua. Esta es una casita que es muy particular, primero porque queremos muchos a los clientes que cayeron al estudio, que eran 2 profesores de bioquímica, de la Facultad de la Universidad de la República, que vinieron a preguntarnos si nos animábamos a hacer una casita modesta, que tenían poca plata, y creo que lo que está buenísimo de nuestra profesión es, o nosotros le entramos a todo. O sea, en ese momento estábamos con un hotel y ellos dijeron, no, sabemos que están haciendo unas cosas grandes, no sé si nos van a dar pelota. Y está buenísimo tener estas posibilidades de trabajo también. O sea, está bueno entender que la arquitectura, en nuestro caso, en nuestros países, se mueve constantemente. O sea, el hecho de que en algún momento tuvimos 10 tipos en el estudio, al otro año desaparecieron los 10, éramos 2 de vuelta.
Entonces siempre es lindo tener estas posibilidades de laburo y de probar otras cosas que la escala también te lo permite. Entonces, en este sentido, de esta vivienda para 2 profesores universitarios con pocos ingresos, con un préstamo que iban a sacar, que querían hacerse una casa, de vuelta la materialidad, el sistema constructivo, que abaratara y hiciera posible una casita de 70 metros, cómo pensarla. Y también pensarla en etapas, porque ellos tenían como la sensación de que íbamos a poder hacer la envolvente exterior y el paquetito de baños y cocina, y que lo otro iba a venir después. Entonces, ¿cómo organizábamos el proyecto para que fuera creciendo de a poquito, ¿no? O sea, finalmente les dio la plata como para terminarla y todo esto pasó de una vez sola. Entonces es una secuencia alrededor de un sistema central de objetos que abastece el programa en torno a una circulación por fuera. Es una estructura de pared de bloque vibrado hacia adentro, forrado de madera quemada con fuego del lado de afuera, para darle un poco de un carácter diferente a la vivienda, que no fuera una casa de bloques. Probamos en esto de quemar la madera, con esa tecnología japonesa del quemado de la madera, que de alguna forma le da mayor durabilidad. Y construíamos una casa como muy oscura por fuera y súper luminosa por dentro. No nos quedó muy quemada, era la primera vez no, tal cual, porque el que nos construyó la casa esta, que fue el que hizo un par de casitas otras, no entendió mucho lo del quemado, en un momento se cansó de quemarlas, la cabeza se le pasó y las quemó así por arriba. Y claro, en un primer momento nosotros las vimos, estaban quemadas, pero 2 o 3 lluvias quedó lavadita y no quedó lo japonesa que nos hubiéramos imaginado. Pero esta casa es muy querida en este sentido, o sea, lo que nos pareció que estuvo alucinante fue tener un cliente que estaba copado con lo que le estaba pasando, que tenía una casa que nunca se había imaginado, que para nosotros era súper sencilla, pero que lograba de alguna forma espacialidades fáciles de armar, pero con relaciones con el exterior, con el sol y con la capacidad de una cocina, de enfrentarse a un espacio grande, de tener una vida en familia que se construía a partir de algunas decisiones que para nosotros eran obvias, pero que para ellos eran como un mundo. Sus casas eran distintas, venían de casas donde todo era más chiquito, que habían vivido con sus padres. Entonces, el encontrarse con una arquitectura de este tipo la verdad quedaron muy contentos y nosotros quedamos muy contentos, porque en este momento estábamos haciendo esta casita y el hotel. Hotel, cliente, expresión, ¿no? O sea, como todo un mundo que la cabeza te explota y venían estos 2 gurises tranquilazos al estudio, se sentaban, se reían de lo que tenía y fue como un placer hacer este proyecto. Y por eso también nos gusta mostrarlo, cómo en la arquitectura está todo bien con hacer buenos proyectos, pero también está bueno laburar con la gente y que además queda contenta con lo que le haces. Losetas de 6 metros de palo a palo, fue una casa como muy rápida de hacer. Y esto es un posible crecimiento a futuro que quieren que en un momento poder tener un dormitorio de ellos arriba. Entonces, este espacio de la futura escalera es un lugar increíble, porque hoy por hoy es un lugar donde ellos estudian, donde acá están las puertas corredizas de los baños y del lavarropa, pero construye un lugar que está buenísimo. Y estos son 2 hoteles, en esto de los cambios de escala, del estudio que crece, que se agranda. Este es un hotel que hicimos en la ciudad de Rivera, frontera con Brasil, cruzando la calle, estamos en Brasil. Inversores argentinos que trabajaban con el tema de casinos construyen este hotel en la ciudad de Rivera. Esta es la calle frontera, de un lado Brasil, del otro Uruguay. Este era el viejo casino de la ciudad de Rivera. Esto era una licitación con manejo de casino y con precio. O sea, el ganar este concurso era la oferta que hacían los inversores. El proyecto acompañaba, pero el desafío era cómo resolvían como toda la logística del manejo de casino. Estos clientes lo que hicieron, fueron muy inteligentes, compraron este terreno a riesgo. Antes del concurso compraron este terreno. Este era el hotel viejo, hotel y casino viejo. Los otros que concursaron tiraban abajo este edificio y hacían una torre arriba. Estos tuvieron la viveza de comprar el terreno. Hacíamos el hotel enfrente, lo conectábamos, el casino histórico, que de alguna forma era referencia para los ciudadanos de Rivera, era una imagen
aunque fuera un casino, que no es una de las imágenes más felices de ver en una edificación, pero formaba parte del paisaje cultural del viejo Hotel de Rivera. Entonces, eso también creo que fue como una jugada súper interesante e inteligente por parte de ellos. Entonces, el desafío en este caso era cómo plantear un hotel con estas lógicas y estéticas contemporáneas en relación con esta otra, cuáles eran las piezas que nos permitían continuar el lenguaje de un lado y del otro. Entonces, el basamento nos daba una pista y unas posibilidades de articulación entre las dos arquitecturas que hacían como el nexo entre estas dos piezas. El hotel, habitaciones para arriba, espacio del intermedio de salitas de conferencia, desayunador, piscina, conexión con el hotel, porque del lado de allá quedaban las habitaciones VIP y el casino, y acá abajo estaba una sala de conferencias y lobby del hotel. De vuelta, si rastreamos algunas lógicas de proyectos anteriores, hay esta mirada como de una materialidad capaz de contener el proyecto, de organizarlo, de armarlo, de construir ciertos bordes que den claridad, y en la manipulación de algunas piezas pieles, capaz que con alguna mirada del laburo más abstracto y delicado de cómo lograr de que esta coplanaridad hable de una única pieza, que habla de un basamento que sube hasta la baranda de este nivel, que genera un tajo y una sombra antes del arranque de la textura de los parasoles, esta ventana que da la vuelta sin pilares, para que esto pase hay que mandar para arriba todo un sistema estructural para que esto cuelgue marcha atrás y apoye en el módulo de las habitaciones que hay después, o lograr esta boca también de 20 y pico de metros de largo con una viga alta que de alguna forma organiza este ingreso en esquina, con una pieza escorada que no habla de una pared hacia un lado o hacia otro, sino que es una diagonal que organiza un ingreso hacia un lado y un lobby del otro lado. Esta es la imagen desde el edificio viejo. Acá se ve parte de esta pieza de basamento, el puente que une las dos. Estas cosas están buenas. Esto nos pasó con la obra empezada. En un momento se decidió poner un restaurante en planta baja, que antes estaba en el edificio viejo, ahora se decide pasar acá. Y bueno, en un instante había que negociar un nuevo ingreso, romper una fachada que estaba perfecta, intocada, y había que meter una puerta y una escalera. Está bueno esas contingencias que los proyectos grandes tienen. Hay que estar también pronto para moverse rápido. Estas son estas piezas, ¿no?, que trabajan con el edificio de enfrente, misma materialidad, que organizan el ingreso al casino, que acá arriba hay un estanque de agua, que de alguna manera protegían estas palmeras que ya estaban. O sea, ese techo se hizo cargo de dejarlas pasar. Y este era un terreno que quedaba disponible al costado, donde se incorpora un paquete de baños, sistemas de servicios de todo el paquete que obviamente en este chiquitaje de pequeñas habitaciones no entraba. Entonces esto también fue una oportunidad programática y de trabajo de las materialidades. Esta es la pieza diagonal que organiza de un lado el ingreso y del otro lado el lobby. En planta es una pieza súper linda como queda ese muro gordo que organiza las dos partes. De vuelta una manipulación, ¿no?, materiales, trabajando, construyendo atmósferas con materiales como muy, muy claros, ¿no? O sea, no hay mucha distracción en la construcción de los interiores, sino que el material de alguna forma va como organizando los espacios. Estas son fotos de hace poquito, que ya se lo ve al edificio más guasqueado. Increíble el color de esto como cambió, antes era marrón, ahora parece dorado. Pero ahí sigue. Es muy linda esta pieza, a mí me gusta mucho este basamento de vuelta, porque en un momento es un muro cortina, pero en otros momentos es un basamento transparente y reflejante de una pieza más dura. Y este es un hotel que terminamos hace muy poquito, en simultáneo con la casita esta que les decía, que es un proyecto que viene a partir de estos otros hoteles. El de Rivera y el de Salto fueron dos hoteles que hicimos para estos argentinos, con la empresa constructora que es SACEM, que es una empresa fuerte de Uruguay, que es la dueña de este hotel, que se asocia con Hilton para abrir la cadena Hampton. Esto es el aeropuerto de Montevideo, un lago que hay por acá, artificial, de areneras, y la pieza iba por acá. Lo interesante de este desafío era, el programa hotelero más o menos lo teníamos conocido, eso es una ventaja cuando uno repite trabajo,
Y había una cadena americana que tenía un montón de protocolos de cómo tenían que hacer los edificios. En algún momento este edificio fue una pantalla del doble de largo vinculada al lago y hacia lo que viene a ser como la autopista venían los corredores. Pero por un tema de optimización de recursos, doble crujía, obligatorio por parte de la cadena, entonces el proyecto se compacta. Entonces, esto era trabajar con un edificio al ingreso de la ciudad de Montevideo, vinculado a un lago y a un bosque y a una escala, la escala del auto en este ingreso. Entonces, ¿cómo entender de que esta era una oportunidad de construir un icono al ingreso de la ciudad? Era el primer objeto alto que el ingreso a Montevideo tiene. Entonces, ¿cómo lograr una abstracción que hiciera que esta pieza no fuera un hotel con ventanas, sino que fuera un objeto de paisaje un poco más abstracto, si se quiere? Entonces, ¿cómo encontrar las lógicas para que esta piel fuera una bruma un poco más misteriosa y no fueran solamente ventanas? Lo que queríamos lograr era esta sensación de tener un basamento. En este caso era acero Corten, nos parecía que era una buena materialidad. Nunca la habíamos usado, pero entendíamos que era como una textura también de estas que envejecen lindo, ¿no? Es un material como súper robusto. Tuvimos algunos líos con la cadena hotelera, no con la cadena hotelera, con los dueños, que tenían miedo de que los ejecutivos se mancharan las camisas con el óxido. Entonces estuvimos investigando con algunos edificios. Yo llamé a un estudio español que tenía unas obras en Corten y nos pasaron algunos piques de cómo evitar esto. De no pintarlo sobre todo, dejar que el Corten envejezca y que quede quieto. Pero el desafío era lograr de que las gotas siempre llegaran al piso y sobre todo para que no manchen todo el piso, ¿no? Finalmente no pasó nada con las camisas de los ejecutivos. Por suerte había un Hilton en Chile que tenía este material y ahí nos abrió como una posibilidad de su uso. Y esta es una piel de parasoles de vidrio 20 milímetros, 2 de 10 pegados, con una cámara de polivinilo blanco que daba esta sensación de edificio extraño. Este es el edificio terminado. Tiene una lógica de fachada hacia Avenida de las Américas, que es esta del ingreso del aeropuerto, y otra lógica mucho más abierta hacia el lago que está por detrás. Acá hay un cambio de escala, este ingreso súper apretado. Se ingresa a este lobby que se da la vuelta con el auto y se ingresa a la secuencia espacial de ingresos del hotel. Este es un techo ancho, pero que incorpora estos lucernarios que iluminan y mojan estas plantas y generan el recorrido de ingreso. Y esta es la vista una vez que atravesamos este lugar. Esta es la otra fachada que trabaja el borde con el vidrio. En el canto se juntan hormigón y vidrio, o sea, no hay espesores. Intentábamos lograr esta abstracción de esa pieza por encima del acero Corten. Lo que estuvo bueno fue que no nos cambiaron el acero Corten del cielo raso a yeso, que era una obviedad que pasara en un instante. Pero lo que terminó pasando es que ya estaban comprando el Corten y no hubo tiempo como de dar marcha atrás, con lo cual el cielo raso de afuera y el de adentro terminan siendo el mismo material, que es fundamental para entender esta espacialidad, porque más allá de que esto es transparente, acá también sigue la transparencia del espacio del lobby. Es como toda esta boca, ¿no? El edificio articula con esta planta baja a nivel y hay un desnivel acá que nos permite colocar todas las que son áreas de servicio, gimnasios, piscinas, etc. La piscina está acá, ¿no? O sea, metida en este espacio. Y esta relación del espacio entendido como una unidad espacial, más allá de que los hilorrazos se pueden cambiar, es bien distinta la oportunidad que nos da esta unidad material, ¿no? Esta es la articulación entre los dos niveles espaciales, ¿no? Entre lo que es la explanada del acceso y la piscina, el vínculo con el lago. Este cartel, como verán, lo querían más grande de lo que era, ¿no? Está por encima de las dos ventanas. No saben el dolor que dan esas cosas. A los gurises les digo, esto da mucho dolor y hay que aguantar. Y esta es la imagen del edificio en la noche, donde empieza como a cambiarse un poco la lógica de luces. Esto también es un proyecto nuestro que venía con esto. Era un master plan de unas viviendas. Se hicieron estas dos torres, viviendas
clase media acomodada. Pero era un paquete con la misma empresa. Y bueno, esta es la última hora para cerrar, que es el proyecto que ganamos hace un mes del concurso binacional de la CARU, del río Uruguay, que es un laboratorio. Acá lo que había eran como dos temas importantes. Uno, el programa, el laboratorio y todo lo que implica el laboratorio y lo que es la tecnología y el tipo de edificio que esto da. Y lo otro es el lugar en el que estaba, ¿no? Un paisaje bastante particular, vinculado al río Uruguay, con un sistema verde y el puente. Había cómo laburar con estas dos escalas. Y esta otra escala que era importante, que también formaba parte de las bases, que la quinta fachada o ese techo era una superficie muy visible. Entonces formaba parte como del desafío pensar qué era ese techo. Esto termina siendo una gran azotea de agua, en esto que nos parecía que había como un guiño medio simbólico de que el laboratorio del agua es un edificio de agua, que esta muestra de acá es la que está por acá, que el edificio debería hacerse cargo de sus residuos, o sea que las aguas que terminaba sacando volvieran al edificio, se maduraran en el techo y pudieran de vuelta ser volcadas al terreno en forma de riego, en forma de cisternas. Todo esto fue parte como de intentar de que esta azotea de agua no cayera en un instante, ¿no? O sea, cómo darle una lógica, no solamente lo poético de decir tengo un techo de agua, sino cómo incorporarla como un dato de proyecto, como pieza térmica, ¿no? El colchón térmico de esta agua arriba de la azotea también nos daba como algunos beneficios. Y este es el puente, un sistema de conexiones con algunas preexistencias y esta pieza como matemática a escala como de laboratorio, ¿no? Un objeto mecánico súper meticuloso en la construcción de una retícula de 8x8, esto es una pieza de 64x64, y en esta retícula de 8x8 entendíamos que ahí estaba el proyecto, porque el programa es muy variable, tenía un montón de dimensiones y condiciones y posibilidades de crecimiento y movilidad. Entonces, al lograr esta retícula que permitía que el programa de alguna forma se ordenara, nos parecía que el proyecto estaba ahí, o sea, ya estaba el proyecto. Después la planta podría cambiar y a futuro podría seguir cambiando. Lo que teníamos que lograr era, bueno, cerrar este edificio y estas piezas que organizaran las posibilidades espaciales del adentro. Esto a su vez tenía un sistema doble de una galería exterior y una galería interior vinculada a un patio de agua. Ese patio de agua en torno al cual se circulaba, el laboratorio entero se mira a sí mismo, o sea, todas las oficinas están participando de la vida de este laboratorio. Y hay una cara principal que es la del ingreso, que es la que organiza como la parte más pública, donde hay una salita, un auditorio y unas oficinas. Y después se ingresa a lo que es el laboratorio propiamente dicho, que tiene algunas fugas hacia espacios exteriores solicitados por bases. Pedían un crecimiento, estas galerías dobles nos permitían algún buffer hacia adentro y hacia afuera que nos daban como 1000 metros más de crecimiento. Conversando después con el jurado y con los CARU nos decían que este edificio no iba a crecer nunca, pero bueno, son esas cosas que en los concursos aparecen y al final no sirven para mucho. Lo que era interesante que lograba este anillo perimetral en torno a esto era que nos daba una posibilidad de conectar todas las infraestructuras. O sea, concentrábamos y centralizábamos todo lo que era infraestructura. Y esto de alguna manera vinculaba con esta posibilidad de crecimiento. Estas divisorias, hoy son estas, pueden ser otras, obviamente. Esta posibilidad del módulo de 8, pero que además tiene un submódulo de 4, daba estas posibilidades. Entonces, esta es la estructura del proyecto. Acá adentro está el proyecto y ahí adentro se moverá todo esto, ¿no? Esto fue un trabajo que hicimos con los asesores de hidráulica que estuvo buenísimo porque ahí logramos tener un ok que le diera validez a esta idea del techo de agua. Hay todo un sistema de recirculaciones y de humedales superficiales que mandan agua para arriba, que acá se maduran, que salen para otros reusos posibles. Y el edificio termina siendo esta gran retícula metálica que genera una imagen externa homogénea y potente, que tiene una segunda instancia de unos cristales oscuros que también permiten de que cuando hay puerta o rejillas esa piel termine siendo unitaria. Y después esta interioridad del espacio patio, ¿no? De este vínculo de los locales con
con esta circulación, con este momento más acuático. Nos parecía que acá estaba bueno esta sensación más brumosa o acuosa que daba el edificio, de no solo entender de que era un laboratorio, sino que era un laboratorio del agua. Entonces, lograr o sea, el agua de arriba labura con el afuera, este es el agua de adentro que trabaja con el adentro y con los que están acá. Esto además es reserva de incendios. Entonces, también estuvo bueno cuando le encontramos una razón, además de la estética y de la poética, si quieren, pero que estas cosas también sirvieran para algo. El problema es que cuando hay un incendio se nos vayan los pescados, ¿no? Pero seguramente habrá algún filtro por ahí. Y no es mucho más que esto, el edificio, sus 4 fachadas son casi iguales, depende cómo laburan con el paisaje y el programa que hay adentro logra alguna pequeña alteración de ingresos y salidas del edificio. Por acá habíamos planteado una estructura de parking para 35 autos que nos pedían. Nos pareció una oportunidad de que lo que era el techo de esto lograr hacer un jardín o una pieza más a escala del edificio. Ya nos dijeron que lo sacáramos, que era muy caro para esto. Pero nos parecía que era una oportunidad de trabajar con una mirada un poco más particular de lo que es una sombra para unos autos. Y no mucho más. Muchas gracias.